Desde el principio que empezamos a pensar en esta película, desde el primer viaje que hicimos el productor Gonzalo y yo a Galicia, cuando todavía el guión no estaba, simplemente estaba bocetado, tuvimos claro, y yo desde luego lo tenía clarísimo, que era fundamental rodar de verdad en los sitios donde ocurría la historia. En otros casos, en otras películas puede dar igual, pero en este caso, rodar en el camino era un objetivo fundamental, y eso desde el punto de vista de producción evidentemente suponía un esfuerzo muy grande y suponía muchos riesgos. Una de las principales dificultades ha sido rodar todo efectivamente en Galicia, y dentro de rodarlo en Galicia que casi todo fueran exteriores. Solo teníamos un día de interiores a la semana. Y no es que fuera una dificultad, es que estamos absolutamente acojonados. Todos esos riesgos y todos esos esfuerzos han merecido la pena porque los exteriores hacen que la película tenga muchísima luminosidad y que sea muy de verdad, que para mí era algo esencial. Aporta luz, aporta espacio, aporta carencia absoluta de sentido de claustrofobia. Que la película sea en exteriores a mí me gusta mucho, aunque conlleva un esfuerzo muy grande físico, porque estamos a expensas de los vaivenes climático, de la naturaleza. Yo creo que el entorno es genial y que el paisaje es estupendo y el camino maravilloso. Te da una cosa, una energía que no te cansas. O sea, no es lo mismo que estar en un plato con luz artificial 12 horas metida, que estar aquí en contacto con las vacas, que ponen un montón de vacas. Alucinante, ¿no? Rodar con esos paisajes, con todo ese verde, con Galicia, que es una pasada, ¿no? Cualquier lugar que te paras, ¿no? Cualquier rinconcito tiene muchísimo encanto. Es un lugar para enamorarse. Yo estoy viendo unos paisajes que ante tanta maravilla te sientes tan pequeño, ¿no? Yo me quedé el otro día, hubo una imagen maravillosa de un mar de nubes ahí entre las montañas, y yo nunca había visto eso y me pareció preciosísimo. La película empieza en Madrid, son unas poquitas secuencias en Madrid, y enseguida llegamos al Camino de Santiago, llegamos a ese pueblo maravilloso que es Ocebreiro, que es uno de los pueblos más bonitos de todo el camino, ya no del camino en Galicia, sino de todo el camino desde Roncesvalles hasta la Catedral de Santiago. Y ahí empiezan los personajes a caminar, ahí empieza nuestra historia de verdad a avanzar, y luego pasamos por un montón de sitios increíbles. Llegamos, por ejemplo, a rodar a Samos, al monasterio de Samos, donde fuimos muy bien recibidos por los monjes de Samos, que se involucraron muchísimo en el rodaje, que nos trataron fenomenal. Y ahí rodamos, curiosamente, más que exteriores, rodamos interiores, rodamos una secuencia de un baño maravilloso, estos baños de los albergues donde se juntan los peregrinos y las peregrinas, y donde a nuestro personaje José le van a ocurrir muchas cosas. Rodamos también una de las secuencias más fuertes para nuestros dos protagonistas, la secuencia llamada No soy perfecto, la secuencia de la cena, en la que todos tienen que reconocer por qué no son perfectos y qué es lo que hacen mal. Y todo eso lo rodamos en el monasterio de Samos en unas jornadas tanto de preparación como de rodaje muy emotivas. Ha sido una película con un rodaje, como decía antes, muy intenso, pero con un equipo técnico grande, con mucha experiencia. En esta película el planteamiento más complicado que hemos tenido ha sido el planteamiento del departamento de fotografía. Decidimos rodarla en alta definición, primero por una cuestión de agilidad y segundo por una cuestión también de rodar mucho material. Queríamos poder rodar todo lo que quisiéramos. Y para rodar todo lo que quisiéramos teníamos que ser capaces de tirar el metraje que quisiéramos. También queríamos ser capaces de rodar en poco tiempo las cosas, para aprovechar la luz, para evitar las lluvias y para que si estábamos rodando, rodar todo lo que pudiéramos. Todo eso que supone un equipo de fotografía más amplio de lo que he tenido nunca en una película. Hemos tenido permanentemente dos cámaras, en este caso hemos trabajado con la F23, que es una cámara estupenda que nos permite para los exteriores una resolución y un color fantásticos. Y luego es una película en la que hemos tenido bastante steady. Es una película en la que los personajes no paran de caminar. Casi todos los planos han sido rodados con una Steadicam, con una especie de plano secuencia. Plano secuencia que no se monta como tal, sino que Roberto lo montará como base, digamos. Y además de tener maravillosos planos abiertos en los que vemos el paisaje, también quería estar muy cerca de los personajes, yo con la cámara. Queremos que la película tenga movimiento, son unos peregrinos andando. Tiene que verse en la película, tiene que sentirse en la película que se está moviendo todo el rato. Y eso, la única manera de hacerlo en secuencias en las que están caminando era con el steady. En ese sentido es una película
que no tiene, por ejemplo, cámara en mano. Me apetecía que fuera una película, y creo que la historia lo pedía, bastante clásica en ese sentido, ¿no? Juanjo, nuestro Steady, ha hecho un trabajo increíble porque había secuencias muy largas. Hay una secuencia, por ejemplo, en la que van los 9 personajes caminando por mitad de un camino, van pasando entre los árboles, van pasando del sol a la sombra. Primero van hablando Javier Gutiérrez, Fernando Tejero, Jorge Monge, después pasamos a Olmo con Malena Alterio y terminan al final de la secuencia todos cantando Un beso y una flor, la canción de Nino Bravo, que es un poco la canción leitmotiv de la película. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. ¡Vamos! Era una secuencia que el plano de Steady, que lo rodábamos seguido, duraba como casi 7 minutos. 7 minutos caminando y rodando con las luces, con el sonido, con el Steady, con todos los actores súper concentrados. Te aseguro que es algo muy insólito en el cine, es algo que no ocurre prácticamente nunca. Un plano como mucho suele durar 1 minuto o 2, 7 minutos caminando fue, bueno, aquel día la Script hizo unas cuentas de lo que habíamos caminado, no para llegar al rodaje, sino rodando, y habíamos caminado más de 25 kilómetros. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.